Hemos convocado una rueda de prensa sobre la situación de la atención primaria en Aragón. Bueno, hay que decir que primeramente nos enfrentamos a un problema recurrente que no siempre se ha explicado ni se ha justificado. El Servicio Aragonés de Salud necesita obviamente más médicos, más personal de enfermería y otra distribución. La situación a día de hoy es insostenible en muchos de los 40 centros de atención primaria de difícil cobertura que están distribuidos por el territorio aragonés. Un ejemplo sangrante es el Centro de Salud de Utrillas, del cual soy alcalde. Este centro de salud cuenta con una plantilla de 5 médicos de familia, apoyados por 4 médicos de atención continuada y un pediatra. Bueno, pues a día de hoy, desde hace un mes, la situación es que solamente hay 3 médicos de familia ejerciendo sus tareas, 3 médicos nada más para atender a todas las cartillas del centro de salud, con un desgaste personal, físico y mental considerable y con consecuencias que derivarán en situaciones complicadas. Estamos ante un desguace del centro de salud que debe pararse inmediatamente. Hoy mismo vamos a solicitar una reunión con el consejero de Sanidad, tanto los alcaldes como el presidente de la comarca, como yo mismo como diputado de Sanidad. Estamos en una situación deficitaria que viene arrastrada desde hace 10 años y esta es la razón que muestra los problemas de la medicina en el medio rural. La clave está en el número de médicos en atención primaria y en su distribución. España de media cuenta con 0,77 médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes. En Aragón tenemos 0,88 médicos por cada 1.000 habitantes, un poco mejor que la media nacional. Pero esta es una cifra que esconde una trampa. La trampa es que esos médicos no son los referentes al medio rural. En Aragón, el 60% de la población se concentra en las 3 capitales, en Zaragoza, Huesca y Teruel, con lo cual nos queda un 40% de territorio. La pregunta clave es ¿qué proporción hay de médicos de primaria por kilómetro cuadrado? Nos parece, desde Aragón Teruel Existe, nos parece que es necesaria una política de personal distinta a la existente para todos los profesionales que están en la atención primaria, en especial en la atención primaria del medio rural. Así que, frente a estos problemas, desde Aragón Teruel Existe proponemos un plan de mejora de la atención primaria en el medio rural enfocados en 3 ejes. El primero, imprescindible, no amortizar plazas y cubrir todas las existentes en la plantilla, contando obviamente con una bolsa para sustituciones y vacaciones. El segundo eje, es imprescindible suscitar el interés de los nuevos médicos y enfermeros para el ejercicio de la medicina y de la enfermería en las localidades de Aragón, sobre todo en los centros de atención primaria de difícil cobertura. Y el tercer eje, necesitamos una política que haga atractivo estos destinos. Necesitamos mimar a los profesionales sanitarios y hacerles atractiva que vengan a las diferentes localidades de Aragón. ¿Cómo? Pues bueno, primeramente, la Consejería de Sanidad debe ofrecer incentivos a la carrera profesional. Segundo, que se doten de mayores equipos técnicos los centros de salud, equipos de diagnóstico técnicos que mejoren el servicio al ciudadano, que la carga de trabajo no sea tan desbordante como la actual. Hay muchos centros de salud que tienen listas de espera para una sencilla visita de 2 semanas. Cuarto, que el número de consultas y pacientes en cada jornada permita una atención real y no sea una mera ventanilla sin posibilidades de atender a cada uno de manera correcta. Quinto, que existan opciones de conciliación familiar y laboral en los horarios, que se den facilidades a estos profesionales para encontrar una vivienda confortable en los diferentes centros y que exista una correlación entre el número de cartillas de médico teniendo en cuenta los desplazamientos.
Es decir, la clave está en una mejor organización de los equipos y de las cargas de trabajo. Y como plantean algunos expertos, es imprescindible crear una gerencia única de atención primaria, con un presupuesto propio que debería alcanzar el 25% del total del presupuesto de la sanidad frente al 13% que tiene en la actualidad. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar. Esta tarde se lo vamos a plantear en la Comisión de Sanidad y bueno, vemos imprescindible un cambio de rumbo, sobre todo en la atención primaria, porque la situación empieza a ser insostenible con numerosos centros de salud con deficiencias en personal sanitario. Muchas gracias y encantado de contestar alguna pregunta. Bueno, pues listo.